Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Recuerda dejar el like y suscribirte. Sé que suena tedioso, sé que suena reincidente, que lo diga todos los vídeos, pero es que esto es así, la vida es así de dura. Y si estás viendo un vídeo en YouTube, qué mejor forma que dejar el like y suscribirte, porque ayudas mucho al canal y, como siempre digo, de forma gratuita. Así que nada, bienvenidos, vamos con el vídeo. Bueno, pues pasan los días, el Real Madrid está a la vuelta de la esquina de empezar esa nueva temporada 2025-2026. Seguimos sin los fichajes que esperábamos, ese centrocampista que ayudase al equipo a crear el juego, porque básicamente tenemos buena defensa, tenemos buena delantera, pero no tenemos un centrocampista que ayude tanto a los delanteros como a los defensas a crear el juego. Un central que, con este nuevo sistema de Xabi Alonso, requerimos un nuevo central, un nuevo defensa, porque al final Xabi Alonso ya sabéis que cuenta con 5 atrás y por lo tanto necesitamos más reservas. Y como digo, en los últimos días se ha ido cayendo poco a poco la posibilidad de fichar a un jugador. Se ha estado escuchando con mucha fuerza, pero veremos a ver porque hace mucha falta. Bueno, en el día de hoy, fijaos que siguen limpiando las lamas, y justo en la zona que vimos ayer, que por cierto tenéis ya disponible el vídeo del día de ayer, ese vídeo donde vimos imágenes de las alturas y vimos pues básicamente lo que estamos viendo ahora mismo, a estos pedazos de cracks, cómo están limpiando la fachada en esta zona que coincide exactamente con las zonas de pruebas del otro día. Y también podéis ver que están limpiando las lamas en la parte superior, en la zona de viseras de la esquina de la Torre B. Ayer les dejamos ahí a medias y hoy continúan los trabajos en ese lugar. Ahí está, limpiando las lamas. Bueno, mucha gente me dice que es simplemente el trabajo de mantenimiento. Otros dicen que están convencidos que van a colocar las letras, pero es que realmente tenemos muchas variables. No sé. Vamos a dar la vuelta y lo vamos comentando. Venga, suscríbete y dale al like. Así que nada, como digo, estamos aquí en la esquina de la Torre B. Ahora os comentaré qué os parece el tema del 10 que le han dado a Kylian Mbappé. Hay mucha gente que está frustrada, muchísima gente que está frustrada, porque vimos todas las imágenes de Luka Modric dando la camiseta a Arda Güler con el 10. Y claro, la gente ya pues se hizo ilusiones. Arda Güler pues ha llevado siempre el 10, le gusta el 10, quiere llevar el 10 en el Real Madrid, pero Kylian Mbappé, me imagino que esto lo tendría hablado ya con el Real Madrid, ¿no? Que en cuanto estuviese disponible el 10, que lo quería para él. Es el número que suele utilizar él en la selección, y creo que también llevaba en el PSG. Así que bueno, yo solamente digo y contesto a los comentarios diciendo que Arda Güler de momento es demasiado joven para llevar el 10, que alguien pues con mucho peso, en este caso, que es Kylian Mbappé, lo ha querido desde que llegó, siempre lo ha llevado, y obviamente Kylian Mbappé tiene más años, se va a jubilar antes que, bueno, va a colgar antes las botas, mejor dicho, que Arda Güler, y por lo tanto, si Arda Güler continúa en el Real Madrid y si sigue con esta dinámica, pues obviamente en un futuro será él el 10 del Real Madrid. Yo siempre digo que al final es muy pronto para él, es muy joven, por lo tanto no hay prisa, no hay prisa ni quien se la meta. Bueno, aquí estamos más cerca de la fachada, vamos a hacer un poquito el recorrido como siempre a la parte del fondo sur. Veremos también aquí cómo siguen limpiando las lamas, vamos a ver si hay diferencia respecto al día de ayer, vamos a ver si se nota o no se nota esa limpieza, o simplemente pues esto que están haciendo no sirve de nada. Hombre, obviamente si lo están haciendo pues tiene que servir de algo. Así que bueno, hubo gente ayer que comentó que como limpiasen así las lamas iban a tardar un año. Bueno, exactamente un año no sé, pero ayer nos fuimos dejándoles en este lugar y hoy siguen prácticamente en el mismo sitio. Yo la verdad es que lo he hablado con mi entorno y sigo pensando, y me sigue molestando el pensar que justo esté limpiando la zona donde tengan que colocar las letras y el escudo, o justo donde han colocado los focos para iluminar la fachada. Es decir, sí,
Hemos visto también diferentes días cómo limpiaban por ejemplo, las pantallas de las puertas de acceso. Hemos visto cómo las limpiaban, pero realmente no hemos visto muchas veces la limpieza de las lamas. Entonces, la verdad que eso es lo que me inquieta y me perturba, que justo estén en esta posición. Veremos a ver los próximos días, pero ayer, pensándolo ya fríamente, la colocación de las letras, es que claro, es que la colocación de las letras va a ser aquí. Por lo tanto, aquí están realizando trabajos, no exactamente en ese lugar, porque, por ejemplo, donde la plataforma podrían acopiar las letras y el escudo. Entonces, yo creo que no interfiere en los trabajos que se están realizando aquí, la colocación de las letras y el escudo. Pero claro, ya sabéis que esto, como siempre, está entre algodones y bueno, habría que seguir esperando a ver qué es lo que hacen. De todas formas, luego cuando pasemos por ahí subiremos un poquito el móvil por encima de la valla para ver si, yo qué sé, por casualidad han colocado las letras y el escudo ahí. Bueno, pues aquí estamos un día más, justo en la esquina de la Torre B. Vamos a ver si podemos ver los focos, si es que por un casual lo han quitado o no. Y es que estoy intentando afinar la vista y yo creo que los focos no los han quitado, ¿no? Es decir, no lo veo bien desde aquí. Es que no consigo ver en las lamas los focos. Es que no consigo ver los focos, ¿eh? Los han quitado, porque además vemos que hay cuerdas ahí, cuerdas para que los trabajadores puedan operar en esa zona. Aquí creo que no había, en estas lamas. Pero han quitado los focos. Han quitado los focos porque es que yo no los veo, Chicos, pregunta seria, ¿han quitado los focos? Porque yo no los veo, Yo no los veo. Uy. De verdad que yo esto no me lo esperaba, porque yo creo recordar que los focos estaban en esta fila de lamas, porque además fijaos que tenemos ahí una cuerda que, como digo, es la que ayuda al trabajador a operar en la zona, pero no consigo ver los focos que estaban colocados, porque además estoy intentando también ver esa parte de allí que también estaban colocados. Es que no consigo verlo. ¿Eso es que los han quitado? Veremos a ver, porque claro, si han quitado los focos, al menos en la esquina de la Torre B, eso es que el sistema no funciona, no les ha gustado. Por cierto, fijaos aquí cómo se ve la mierda en las lamas, Aquí sí que se aprecia. Aquí sí que se ve bien. Aquí se ve muy bien. Fíjate, ya ves. Pues nada, pues esto es lo que hay. Si lo han quitado en la esquina de la Torre B, a ver, es que me da por pensar que lo han quitado en la Torre B y los focos que había ahí los han llevado, han arrastrado, por así decir, la colocación de los focos hacia la parte de la fachada, para ahora probar la iluminación en la fachada, porque el otro día lo que hicieron fue hicieron la prueba, pero en la esquina de la Torre B, es decir, en la parte curva de la fachada. No sé, es un poco raro, la verdad. Es un poco raro que hayan quitado los focos. La verdad es que es todo muy raro, muy raro. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver un poquito de esta zona y luego volvemos sobre nuestros pasos para grabar en el lateral oeste. Pero fijaos, la diferencia de ayer a hoy es que esta parte aquí ya se puede pasar. Han puesto este cartel, acceso provisional por puerta 71. Imagino que, claro, que al estar realizando trabajos, para no dar tanta vuelta, pues han puesto este acceso, porque ya están todos los trabajos realizados aquí, a falta de colocar las losas de granito en esta parte. Pues ahí tenemos la puerta
abierta. Ahora ya la gran duda es cómo va el Starbucks, que es que apenas se ve desde aquí porque tenemos la puerta translúcida y vemos, es verdad que vemos una escalera ahí, también vemos la escalera que da acceso al nivel superior, fijaos que está iluminada, ahí está iluminada. La verdad que estaría muy bien que nos abriesen las puertas, estaría bastante bien, porque además es que no se ve nada, no se ve nada de nada. Lo único que he podido apreciar es la zona de las escaleras que están iluminadas, y aquí hay como mobiliario, ¿no? Vamos a ver qué podemos ver desde aquí. Aquí posiblemente que sea el acceso al Starbucks para los trabajadores, y esto pues muebles, ¿no? Mobiliario. Yo creo que están haciendo como entrevistas o algo de eso, porque esta chica sale con un papelito. A ver, no. Puede ser que estén haciendo entrevistas para los nuevos trabajadores. Bueno, y mirad dónde estamos ahora. Colocando taquitos de jamón aquí a la izquierda, cerca de las puertas. A la derecha las losas. Y ya en la esquina de la torre A, justo enfrente de la puerta 64, ya no se puede estar. Ya no se puede estar. Porque están justo con los trabajos en esa zona. Pero para que veáis cómo han avanzado en este suelo de concha espina aquí en el fondo sur. Sigo rayado, sigo rayado con lo de los focos. Pasamos por Castellana, como decía antes. La verdad que estaría muy bien el poder pasar justo ahí, justo debajo de la viga museo, porque desde ahí podríamos ver perfectamente la instalación de los focos. Pero es que, mirad, las cuerdas que cuelgan de la fachada son las que nos indican que están trabajando en la instalación de los focos. Aquí tenemos una, ahí se mueve, así que movimiento hay. Y allí tenemos otra. Ahí tenemos otra. Ahora, como digo, pues faltaría estar justo ahí al lado para poder ver el interior de la fachada y ver si están quitando los focos, los están colocando. Ah, mira, desde aquí se ve muy bien las lamas limpias y las lamas sucias. Fijaos, anda que no se nota desde aquí. A la izquierda están las lamas que han limpiado y a la derecha están las sucias. Mira, mira. Anda que no se nota, Wow, cambia de color y todo el estadio. Cambia de color el estadio y todo. Qué auténtica pasada. Aunque bueno, creo que es más bien agua, ¿no? Lo que se ve. Aquí a la derecha, en estas lamas que están ahora ahí trabajando, puede ser que sea agua y por eso se vea como si fuese suciedad. No sé, la verdad, me deja muchas dudas estas operaciones que hacen últimamente, la verdad. Y vamos a irnos rápidamente de aquí porque a ver si, bueno, primero viene una hormigonera y a ver si nos va a pillar. Y segundo, a ver si nos va a caer un poquito de agua de la que están echando aquí arriba en la fachada. Y ya lo que faltaba, porque me he duchado esta mañana y no me quiero volver a duchar. Echamos un vistacito ahora que está la puerta abierta, pero no hay letras, ni parece que se las esperen en los próximos días. Oye, y digo yo, porque es verdad que tenemos las losas de granito justo ahí, pero aquí fijaos que han traído como nuevas rocas o nuevas piedras a este lugar. ¿Y esto? Porque esto no creo que lo hayan quitado de la obra. Esto parece que lo han traído nuevo.
Son como piedras preciosas. La piedra filosofal en el Santiago Bernabéu. No sé, me parece muy raro, la verdad. Muy raro. A ver. No sé, y encima están ahí en los palets. Todo puede ser que lo hayan quitado de aquí, de los trabajos que tenemos justo a la izquierda, que lo hayan sacado del interior y que lo hayan dejado en esos palets. No sé. A ver, vamos a asomarnos por aquí. Nada, mucho material y poco que ver. Nada, seguimos avanzando. Aquí estamos en la esquina de la Torre C ya. Desde aquí ya sabéis que vemos muy bien la instalación de esas mamparas. Ahí las podéis ver como dibujan ya la parte de arriba del peto de la fachada de, en este caso, la Torre C, antes de llegar a las vísceras. Y esta zona de aquí, que ayer vimos muy bien desde las alturas, sabemos y somos conscientes de que hay mucho movimiento, mucho trajín en esta zona. Lo sacamos siempre que tenemos imágenes de las alturas, y también vimos en primicia ayer en el canal cómo desde las alturas sacamos las primeras pantallas acústicas que están colocando en esa esquina de la Torre B. Justo en una de las tubulares vimos cómo ya envuelve esa misma tubular con la pantalla acústica correspondiente en esa zona. Imagino que irán tapando poco a poco todo ese lugar con las pantallas acústicas, como dijimos hasta hace 2 semanas o 3 semanas más o menos, que iban ya pues en este verano a colocar todas las pantallas acústicas en la parte superior para a finales de año, en diciembre, poder ya volver a disfrutar de los conciertos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, bueno, pues esto es lo que tenemos de la fachada. Vamos al fondo norte, continuamos con la vuelta. Tengo el flequillo súper largo, tengo el pelo súper largo, tengo que ir a cortarme el pelo, pero ya, porque hay veces que vienen ráfagas de viento y se me mueve justo enfrente de los ojos y me imposibilita el poder mirar donde grabo. Bueno, lo dicho, dejamos atrás la fachada oeste. De momento pocas novedades, lo único así inquietante y perturbante es lo de los focos. Lo de los focos me ha dejado totalmente descuadrado. No sé. Vamos a ver en los próximos días cómo avanza todo esto, y si quitan los focos es porque claramente no les ha gustado la idea. Aquí en el fondo norte, ya lo sabéis, muchas zonas valladas porque están trabajando en el paseo perimetral. Ay, por favor, qué bien huele, qué hambre tengo. Y ahora que estoy pasando por aquí, fijaos que también se ve mucho la suciedad en las lamas. Aquí se ve bastante bien también. Otra de las zonas vallada, llegando a la parte central de Padre Damián, aquí en el lateral este. Ya sabéis que en estos últimos días hemos visto lo que se ve desde el exterior, que básicamente están tapando todas las estructuras del lateral este con ese composite. Aquí, como vimos ayer, ya están empezando a quitar las pegatinas. Y vamos a ver, vamos a entrar a la tienda, ahora por curiosidad, a ver si han puesto ya el 10 a Kylian Mbappé. Creo que sí, porque ya se ha hecho oficial. Pero bueno, vamos a entrar para grabarlo. Bueno, pues ahí lo tenemos. Kylian Mbappé con el 10. En primera plana, para que lo compres bien. Aquí está, nada más entrar. Con el 10 ya a la espalda. Aquí a la derecha Fede Valverde. Aquí a la izquierda Bellingham. Y si giramos la mirada a la derecha, ya encontramos las primeras camisetas de Mbappé con el número 10. Aquí. Ahora os hago una pregunta. ¿Os gusta el 10 que lo lleve Kylian Mbappé o Arda Güler? Dejádmelo en los comentarios. Mira, otro con el número 10, Kylian Mbappé. Parece que no, pero a la gente le gusta que Kylian Mbappé lleve su número preferido. Bueno, nada, lo que podemos ver desde aquí, hay zonas que están abiertas. Al final el viento hace que haya zonas que estén abiertas, aquí también. Pero no se ve prácticamente nada del interior. Pero bueno, ya sabéis, escucháis, podéis percibir que siguen los trabajos en este lugar. Siguen trabajando en tapar pues toda la estructura
Vamos a ampliar todo lo que podamos para que se vea lo mejor posible, pero entre las lamas y demás pues es un poco complicado. Pero bueno, mira, ahí también tenemos otro pedazo de crack que está colocando más composite en estas escaleras mecánicas, y una vez que terminen de colocar todo pues ya quitan las pegatinas. Como ayer dije, va a ser interesante el vídeo del primer día que entremos a Santiago Bernabéu. Va a ser muy, pero que muy interesante ver lo que sucede en esta zona en el interior. Seguimos. Aquí estamos un día más en la plaza de Sagrados Corazones. Desde aquí vemos bastante bien, muy bien, la colocación de mamparas en la parte superior. Hace unas semanitas, unos días, vimos una grúa en este lugar. Ya pudimos saber que los permisos están dados para poder trabajar en ciertas zonas, en este caso en esta de aquí, y que seguimos esperando que haya actuaciones en la esquina de la Torre A. La verdad es que se hace de rogar esta esquina de la Torre A, donde ya hemos visto a las alturas que el material está ahí, el material está ahí arriba, pero solo falta que lo lleven a cabo, solo falta que los pedazos de cracks puedan instalar las mamparas correspondientes en la zona. Así que nada, bueno, con esta imagen ya nos despedimos del exterior y nos vamos con imágenes del interior. Os espero allí, dale a like y suscríbete. Bueno chicos, pues ya estamos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Ya sabes, deja tu like, suscríbete al canal para apoyarlo de forma gratuita. Y nada, veo cositas interesantes por aquí. Vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos o cómodas si eres chica, y disfruta del vídeo del interior del día de hoy, porque veo cositas, Venga, vamos con ello. He visto que han avanzado en la colocación de esas plataformas, tanto en el fondo sur, bueno, imagino que también en el fondo norte, pero ahora lo veremos. Es que tenemos una sorpresa, no sé si están moviendo las plataformas. Ya sabéis que en las últimas semanas hemos visto trabajos en las plataformas de acceso, por así decir, en las plataformas que salvan la losa de la grada. Hemos visto cómo las quitaban, hemos visto cómo quitaban el antiguo césped artificial, y en los últimos días hemos visto cómo colocaban en la parte intermedia su caucho correspondiente, y en la parte y en la capa externa hemos visto ese césped artificial que colocaban de nuevo en la parte superior para dejar todas del mismo color. Todas me refiero a las del lateral este y lateral oeste. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué estamos viendo en el día de hoy? Bueno, pues básicamente creo que están moviendo las plataformas, por la posición de cada una, porque están inclinadas, pero no consigo ver el movimiento de ellas. Pero por la posición que tienen nos podemos hacer una idea de cómo se van a mover esas plataformas. Mira, ahí tenemos a un pedazo de crack. No sé si... es que están todas desigualadas, ¿no? Desniveladas. Están todas desniveladas. Quizás en el día de hoy estén haciendo pruebas del movimiento que tienen estas plataformas, que ya están motorizadas, porque antes estaban colocadas pero se movían de forma manual, y ahora en este verano han aprovechado este paroncito que tenemos entre partido y partido para poder motorizar esas plataformas y poder facilitar los trabajos que se hacen siempre en la losa del terreno de juego. Estoy intentando ver a ver si alguna se mueve, pero no hay alguna que se moviese en estos momentos. Vamos a echar un vistacito. Es que hay movimiento. Pero bueno, vamos a echar un vistacito desde la parte del lateral oeste, recorriendo toda esa zona hasta el lateral este. Ahí han dejado en esa posición para dejar material. Y aquí a la derecha, fijaos la posición, el ángulo que coge esa plataforma una vez que se recoge. ¿Cuántos grados pueden ser? Creo que no llega a 90, ¿no? 90 grados, menos de 90 grados, unos 70-80 grados más o menos. Y ahí es efectivamente
ahí es la posición final recogidas. Se ve la parte de abajo, que es la parte de la chapa que no se ha tapado, y la parte de arriba, que es el césped artificial, que es la última capa que se colocó hace poquitos días. Pero es que de verdad que os lo digo, estoy intentando fijarme en alguna en concreto para ver si vemos el movimiento en sí de alguna de ellas, pero no lo veo, así que yo creo que vamos a seguir avanzando. Todo puede ser que nos lo perdamos, o todo puede ser que esté pendiente y veamos el movimiento de esas plataformas aquí en el canal. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. También sacó Maribel hace poquito, cuando estuvo aquí en el tour, que han pintado el túnel de vestuarios. Bueno, han pintado, está de diferente color, ahora ya el acceso es de azul navy. Lo que no parece que esté disponible todavía es el Tunnel Club, ese túnel inmersivo donde la gente podrá disfrutar de una experiencia VIP, y en los lados del túnel de vestuarios pues colocar unas cristaleras donde por un lado se vea a los jugadores, pero por el otro lado los jugadores no vean a los que están en el interior. Así que esa experiencia que de momento pues habrá que seguir esperando para verla habilitada aquí en el estadio. Lo que sí vemos es que han recogido muchísimos contenedores. A ver. Ahí van a colocar. A ver. Ya están colocando las rejillas. Perdón por ese latigazo, pero es que era importante. Perdón por ese latigazo, pero es que era importante sacar esto para que veáis cómo colocan las rejillas. A ver. Bueno, de momento las ponen ahí, pero luego las colocarán en su debido lugar. Venga, seguimos, porque estábamos hablando del Tunnel Club, lo he dicho. De momento esa experiencia no está abierta, pero he visto imágenes en los últimos días de los trabajos que están realizando en el interior. Parece que han vuelto a tirar lo que estaba hecho y siguen trabajando en esa zona, al igual que también siguen metiendo material al interior. Ahí lo que pasa es que colocan bancos de trabajo improvisados, y ahí ya pues todo el material que hay lo cortan a medida y lo llevan al interior. Pero bueno, lo que podemos ver... Ojo, eso son puertas, ¿no? Sí, son puertas. Son puertas que posiblemente las hayan sacado para limpiarlas. Perdón, para pintarlas. O dar algún tipo de material antioxidante o algo así. Lo han sacado al exterior para trabajar aquí mucho mejor, y también se secaría mucho mejor en el exterior. Y aquí también veo trabajos en la zona del palco de honor. Parece que están corroborando todos los trabajos que han realizado. Vimos cómo colocaban los soportes para las nuevas... Mira, es que está el escudo. Claro, es que eso es lo que han hecho para los nuevos televisores. Ahí están comprobando que esté todo bien, para cuando lo vea Florentino Pérez, a ver si le gusta o no le gusta. También las nuevas tiras LED que han colocado en este lugar, dando iluminación a todo el palco de honor. Ahí lo tenéis, y más al fondo podéis ver también toda esa tira de recubrimiento con el escudo del Real Madrid en la parte superior, en la zona del techo. Así que eso es lo que están viendo en el día de hoy, y me imagino que a falta de confirmación de Florentino Pérez pues estaría todo... Vale, creo que han bajado una plataforma allí, me cago en la leche. Creo que han bajado una allí. Voy a ver el principio del vídeo, pero creo que esa estaba subida, la del fondo. Y además está esta persona, este pedazo de crack, con el casco, y posiblemente sea una de las personas que den movimiento a esas plataformas.
Ah, no, no, chicos, falsa alarma, falsa alarma. Pensaba que sí, una de las plataformas del fondo estaba levantada, pero no. No está... Lo que pasa es que están mirando fijamente a las plataformas y... no sé. Y no sé si las están moviendo o no las están moviendo. ¿Esta se está moviendo? A ver. Está quitando la botella de ahí. No sabemos si para beber agua o para mover la plataforma. Yo hasta que no vea cómo mueven la plataforma no me voy, De verdad que os lo digo. Si quieres te lo digo al lado de Florentino, de quien haga falta, pero yo hasta que no mováis una plataforma no me voy de aquí. No me moverán. Vamos a fijarnos en las plataformas, en este caso la del fondo sur, porque la del fondo norte apenas se ve por las plataformas que están levantadas. Y fijaos cómo han ido colocando ya las correspondientes rejillas en su debido lugar. Ya prácticamente colocando la última capa, colocando el material final para terminar esta plataforma basculante. Todo preparado para el partido y los partidos de la NFL que se van a celebrar aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Este verano prácticamente lo han dedicado a los trabajos de la NFL, porque al final no han hecho el segundo anillo LED. Al final prácticamente no tenemos iluminación de la fachada. Al final prácticamente no tenemos las proyecciones en la fachada. Muchas cosas que los madridistas ansiamos, bueno, los madridistas y los no tan madridistas ansiamos de ver ya listo y preparado para poder callar las bocas de los antimadridistas, y cosas que al final tienen las obras vivas, como por ejemplo la del Santiago Bernabéu. A diferencia, porque mucha gente se ríe de la lata de sardinas esta de aquí, ¿no? Mucha gente se ríe de muchas cosas que han pasado en el Santiago Bernabéu, pero nadie se atreve a decir que el Camp Nou ha dado un montón de fechas de inauguración. Noviembre del año pasado, en estas fechas también han dado avisos de que se iba a abrir, de que se iba a inaugurar su estadio, y al final tampoco se va a poder abrir. Y a diferencia de eso, el Real Madrid nunca ha dado una fecha oficial de inauguración. Por lo tanto, esa es la diferencia entre un club grande y un club pequeño. El Real Madrid no ha dado fecha de inauguración porque sabe que esto es una obra viva, puede ser 2025, puede ser 2030, pero el Barcelona, como lo que hacen es prometer hasta que la meten, luego ya adiós lo prometido, pues son de tirar siempre las piedras a su propio tejado. Aún así, bueno, yo sé que hay muchos madridistas que están impacientes por ver el estadio ya completamente listo. Yo lo entiendo perfectamente, porque además yo he sido uno de los que han empezado a grabar las obras desde hace ya bastante tiempo, pero bueno, imagino que también tiene su parte de lógica el poder saber que no se puede hacer todo de una vez, no se puede instalar todo de una, necesita los permisos correspondientes, el material correspondiente, dependes del proveedor, dependes de muchas cosas que desde fuera lo vemos todo muy fácil, pero es muy difícil. Bueno, vamos a ver allí en la parte de la plataforma basculante que tenemos allí en el fondo norte, porque algo se ve, poquito, pero se ve. Pero ahora yo creo que está más avanzada la plataforma del fondo sur. Creo que vimos hace unos días que iba un poquito más avanzada la plataforma del fondo norte, pero ahora parece que está más avanzada la del fondo sur, al menos lo que se ve desde aquí. A ver. No se está moviendo, ¿no? Es que yo cada vez que veo a un trabajador mirando una plataforma, al final me voy a ir de aquí sin ver cómo se mueve una plataforma. Y aquí siguen dejando más material. A ver dónde va. Para el Tunnel Club, creo que es. A ver, ¿por dónde se mete? Ah, pues no, va por arriba.
Va para la zona del palco de honor. Bueno, palco de honor, palco presidencial. Así que nada, estas son las novedades que veo y que he visto en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Nada, déjame lo que quieras en los comentarios, te contestaré gustosamente. Así que nada, espero tu like, espero tu suscripción y nos vemos muy pronto, muy pronto. A la Madrid y nada más. Chao, chao.